Muy buenas tardes para todos. Pues para mí es muy grato como gerente de la clínica eh, poder darles la bienvenida a este nuevo módulo y en esta oportunidad voy a tener el placer de acompañarlos en el desarrollo de un tema que aunque tiene matices de teórico, tiene mucho de práctico desde la perspectiva de lo que vemos en el día a día. ¿La presentación se está viendo bien? Bueno. Entonces, ¿de qué vamos a hablar dentro del contexto de este sistema? Dentro del contexto del sistema vamos a hablar de planes de beneficios. ¿En qué consiste eso o cómo serían las coberturas de los planes de beneficios? En ese sentido, vamos a hablar de qué es el Sistema General de Seguridad Social, que es el que está hoy, que regula toda la prestación de servicios en nuestro actual sistema. Hay, obviamente, circunstancias o planes que son complementarios, que están ajustados y vamos a ver cómo se articulan unos a otros. Hay unas coberturas que se llamarían coberturas redundantes y que es importante tener en cuenta dentro del contexto de que cuando hay la redundancia existe dentro del sistema de la regulación de cuáles son las líneas preferentes de unas y otras. Estaremos diciendo que el Sistema General de Seguridad Social es un conjunto de instituciones, procedimientos y normas que regulan las interacciones y las interrelaciones establecidas entre los elementos para, obviamente, buscar que se pueda cumplir el objetivo o el objeto del sistema en cabeza de los fines del Estado, que es brindar salud a la población residente en Colombia, tanto colombianos como extranjeros que se encuentren dentro del sistema territorial, obviamente bajo el marco de un contexto legal. La ley 100 pues, es una ley que ya cumplió sus buenos años, nació en 1993, donde es claro y obvio que ya está cercana a los 30 años de ejecución, que obviamente sería anacrónico decir que el sistema anterior o que si es o no es la adecuada, seguramente necesitará algún grado de reforma, pero obviamente tiene un contexto que está relacionado con una filosofía estructural que se llama pluralismo estructurado. El pluralismo estructurado es una figura en donde, basada en London Frey, se separaban unos actores buscando que hubiera un sistema de regulación y contrarregulación del sistema. Entonces tenía unos componentes, esos componentes estaban establecidos para asegurar la prestación de servicio y asegurar, digamos, la cobertura entre unos sistemas que antes eran completamente desarticulados y que funcionaban específicamente para ciertas áreas en particular o ciertos nichos de población, asegurando unas coberturas que hoy por hoy, afortunadamente, podemos decir que las coberturas en nuestro país, digamos que están llegando a la cobertura universal. Pues dentro de ese contexto, la ley 100 articula varios de sus libros, por llamarlos de alguna manera, uno relacionado con el Sistema General de Pensiones, en el cual, pues no es motivo de esta charla, pero sucintamente les podré decir que hay dos sistemas, un sistema público y un sistema privado, en donde uno es un sistema de ahorro individual con solidaridad, que es el sistema privado, y el otro es un sistema público de pensiones o un sistema con una prestación definida en donde se establece claramente de que el privado corresponderá al rédito de unos recursos que cada uno hemos ahorrado en una cuenta, mientras que el sistema público hace referencia a unos sistemas establecidos en una pirámide poblacional con una solidaridad establecida. Sistema que, entre otras cosas, hoy por hoy hay muchos rumores de que vaya a ser afectado o alterado a través de alguna reforma pensional, buscando balancear el sistema, pero yo diría que buscando evitar los costos en el sistema, volviendo un poquito más dispar los, 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 los derechos de las personas. Entonces, digamos que no vamos a hablar mucho del sistema general de pensiones, pero que obviamente está articulado sobre el elemento de la posibilidad de acceder a la pensión en términos de las coberturas de jubilación por vejez. De otro lado está el Sistema General de Seguridad Social en Salud,
que es sobre uno de los que nos vamos a enfocar, pero que tiene obviamente el componente central que es el Estado como director o como regulador del sistema, ya sea el Estado central en sede del Ministerio de Protección Social y de Salud o las secretarías de salud, tanto departamentales, municipales, como garantes o como rectoras de su propio territorio del tema de salud, como entes rectores del sistema y una estructura intermedia que serían los moduladores. Entre los moduladores está las EPS, cuya función está en controlar el tema de afiliación, hacer tránsito del flujo financiero, pero además, por obligación de ellas y por Ministerio del Decreto 4747, tendrían que asegurar la red de prestación de servicios, o sea, asegurar de que el sistema funcionara para la prestación de servicios. Hoy por hoy el examen que se ha tomado bajo los parámetros de la actual pandemia, incluso antes por toda la insatisfacción del sistema, pues llevaría a pensar que de pronto las EPS no han aprobado el examen con creces en términos de la regulación y el control. Se esperaría que después de casi 30 años de este sistema, hubiéramos llegado a un punto en donde el sistema preventivo hubiera desplazado el sistema correctivo o el sistema curativo y hubiéramos llegado a un punto en donde de verdad los enfermos serían muy pocos porque digamos que en el tema de los determinantes de salud se hubieran podido contener las noches para evitar, digamos, que la gente enfermara. Pero obviamente este proceso no se ha surtido de manera adecuada y es muy popular y muy cotidiano escuchar todas las insatisfacciones que tienen frente al sistema, a pesar de que ahora pues con la pandemia se ha puesto más crítica la situación y ha demostrado lo pandente que de pronto era la raíz de los sistemas contractuales de la vida. Y el tercer eje es el eje prestacional, de prestación de servicios, que de una u otra manera es el que hemos querido direccionar un poco esta charla en el sentido de saber qué hacer en términos de cobertura a los pacientes que llegan a cada una de nuestras instituciones. Por otro lado, tenemos el otro componente que es el Sistema General de Riesgos Profesionales, regulado ahora por las ARLs, cuya función es contener los riesgos y las prestaciones que van desde las prestaciones económicas relacionadas con las incapacidades o incluso las pensiones relacionadas con accidentes de trabajo o enfermedad profesional, y desde la perspectiva de las prestaciones asistenciales se encuentra la prestación de salud para la recuperación ya sea un accidente de trabajo, definido este, como vamos ahora a ver, como toda circunstancia emergente de salud que se relaciona con una contingencia, ya sea con ocasión del trabajo o en relación a este. Y las enfermedades profesionales, que ahora vamos a hablar un poco de ello. Y existen unos servicios que son servicios sociales complementarios que estaban definidos en la ley inicialmente, como algunos auxilios y algunas asistencias que otras leyes que han impuesto, como que son poco conocidos, que van desde los funerarios, que siempre han estado dentro de la ley, pero que muy pocas personas en realidad los han usado, los han reclamado, así como elementos relacionados con albergues, con apoyos a mujeres víctimas de violencia de género, etcétera, que están dentro de las adiciones que tienen como planes complementarios dentro de la ley. Ahorita vamos a ver que es diferente el plan complementario de salud como un plan de beneficios, pero que en realidad no han tenido, digamos, el desarrollo de cosas. ¿Qué se entiende entonces? ¿Cuáles son los integrantes propiamente del sistema? Hay un eje central dentro ya como organismos, en donde obviamente los ejes rectores están en sede del Ministerio de Protección Social, que es el director del Sistema General de Seguridad Social y el Sistema de Vigilancia de Riesgos Profesionales. Ahí aparece, digamos, el ITS, que es el Instituto de Evaluación de Técnicas de Tecnologías en Salud, que es el equivalente en el mundo de calificador de todos los planes, de todas las terapéuticas o de todos los medicamentos o procedimientos que tengan que ser avalados desde un contexto técnico-científico. Digamos que este vino a reemplazar funciones que en el pasado hacía la Comisión de Reguladora CRES, o que incluso en antaño, en el inicio de la norma,
tenía que hacerlo el Consejo Nacional de Seguridad Social, que era una entidad que establecía qué era POS, qué no era POS, qué estaba excluido y cómo se manejaba. Y de otro lado, pues obviamente están las instituciones de vigilancia y control, entre las cuales pues obviamente está la Superintendencia Nacional de Salud como ente rector o vigilante de todo el sistema, y pues Instituto Nacional de Salud, en donde lo que establece el instituto son las relaciones de salud pública, el impacto que se pueda tener, que ha tenido que trabajar obviamente mucho en estos tiempos de pandemia, y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos, INVIMA, que es en términos internacionales la función de farmacopea para el país, o sea, quien autoriza los medicamentos y las tecnologías dentro del país para tener una aval, siendo obviamente su símil en Estados Unidos de la FDA. Para nosotros es el INVIMA y es el que es garante con sus registros de que el medicamento ha sido debidamente estudiado y revisado para que, digamos, cumpla sus funciones como tal. Pues obviamente, más allá están los entes territoriales con sus respectivas secretarías, tanto departamentales como municipales, cuya función está definida en la Ley 715 y establece los parámetros de oferta de servicios, de aseguramiento, de salud pública, para poder lograr, digamos, el cumplimiento de los ejes establecidos en la norma. Ya dentro del término de las funciones, pues hay obviamente un organismo de administración y financiación, más allá de los de rectoría que ya hemos hablado, en donde están las EPS. En su momento existían EPS del régimen contributivo y EPS del régimen subsidiado. Ahora, obviamente, bajo el contexto de parámetros como la portabilidad y la migración entre sistemas y demás dados por la afiliación transaccional y demás, pues las EPS tienen que prestar sus servicios en los dos regímenes, porque si no, no funcionaría. Y es claro que aunque algunas de esas tienen preferencia por uno de ellos, pues necesariamente tienen que operar en los dos regímenes. De la misma manera, pues en la parte de la financiación, sobre todo para regímenes subsidiados, siguen teniendo vital importancia las direcciones seccionales, distritales y locales, que son las que son ejecutoras de los fondos territoriales de salud, a través de los cuales, pues obviamente se financia o se pueden trasladar los recursos, que antes se hacían por el FOSIGA, que está en esta diapositiva, pero que hoy se hacen por el Banco de la Salud, que es el ADRIS. Y ya en el último punto, obviamente, están los prestadores de servicios de salud, en donde están las empresas sociales del Estado como organismos públicos, están las entidades privadas, en las que se agrupan todas las clínicas del sistema, y las entidades de economía mixta, que tienen participación de uno y del otro, entendiendo que modernamente podemos hablar de una tercería de instituciones tipo alianza, en donde hay alianzas público-privadas que están empezando a florecer, en especial en relación con las redes integrales de servicio que ahora vamos a hablar. Ahora, ¿cómo funciona este modelo a la luz de ahora? Cuando el sistema inició, empezó con una visión más territorial y más enfocada al aseguramiento, pero no enfocada a una política esencial de salud. Entonces, la política esencial de salud en nuestro país fue rearticulada a través de la política de atención integral en salud, o llamada política país. Dentro de esa política país se articularon inicialmente un modelo que fue un modelo nacional estándar, que pues todos los conocimos como almías, que después fue readaptado bajo las políticas con la participación en energía de cada territorio, dado que todos los territorios tienen una política diferente, porque tienen poblaciones diferentes, condiciones medioambientales diferentes, perfiles epidemiológicos diferentes, que necesitaban obviamente atenciones diferentes. Entonces, atendiendo las realidades locales, pues, el MIAS no podría tener una aplicación universal, y nace el MAITE, que es un MIAS adaptado a los territorios, atendiendo obviamente las necesidades puntuales y los requerimientos de las autoridades en salud de cada una de las regiones. Pero la política MIAS, la política país
ahí sigue siendo el eje central, en la cual se establece, digamos, un marco estratégico en el que están articuladas todas estas entes que les acabo de mencionar, en donde aparecen los diferentes ejes que son, digamos, entre comillas, obligatorios, que muy sucintamente lo voy a mencionar, aunque no es el eje de pronto de esta conversación. Empezamos por este punto que dice caracterización de la población. La caracterización de la población dice claramente la norma que es que la gente, los entes, ya sean aseguradores o prestadores, tienen que conocer la población a la cual están atendiendo. Entonces, el conocer o el caracterizar es hacer una aproximación real a la información que pueda tener alguna utilidad eh, de tipo de planeación para la atención de una salud. Yo puedo decir, si yo caracterizo mi población y sé cuántas de estas, no más desde la perspectiva demográfica, son niños o cuántos son mayores o cuántos son mujeres en edad fértil, seguramente va a apropiar unos recursos y va a apropiar unas rutas integrales de atención que atiendan a esa población en particular. Asimismo, las nosologías específicas o epidemiología específica basada en morbilidad, si yo sé que estoy teniendo en el departamento bastante dengue, sé que tengo que hacer una provisión de camas relacionadas con dengue o manifestaciones hemorrágicas, porque sé que poblacionalmente en los últimos 10, 15 años he tenido un número específico de casos y eso me va a permitir hacer un ajuste al plan dentro de términos de oferta real, función, atención. Entonces, el caracterizar que debería caerse de su propio peso es uno de los temas que de pronto las EPS no estaban haciendo como unos aseguradores juiciosos en términos de lo que deberían hacer, a pesar de que existen algunos que manejan muy buena información, pero que los planes a veces no atienden de manera directa a las necesidades de la población. Segundo elemento son las rutas integrales de atención en salud, que una vez yo tengo caracterizada y conocida la información, pues voy a definir si a mí se me están enfermando y muriendo personas de patologías de diferente índole. Tengo que hacer un diseño, ahorita les voy a hablar sucintamente cómo funciona, un diseño de una ruta de atención que no tenga retenes. El no tener retenes significa que las personas puedan atender fluidamente su atención sin los stops de vamos a revisar una autorización, sino que sencillamente fluya a través del sistema y que el proceso administrativo sea absolutamente transparente para, para él. Entonces, dentro de esa política, el RIAS o las rutas integrales de atención tienen que ser diseñadas bajo el contexto, dentro del contexto del plan como la EPS ha logrado demostrar o ha logrado asegurar, ha logrado demostrar o ha logrado articular para la atención de una patología específica. Ahí juegan vital importancia para el establecimiento de las RIAS en términos generales para poder hablar de planeación en salud, además de una caracterización general, pues existen fuentes de información en ausencia de unas caracterizaciones específicas en cada región, basadas en los cubos de información del CISPRO, en donde tú puedes saber durante un número plural de años de qué se te enferma, de qué se está muriendo y de qué patologías se está generando demanda efectiva para hacer que los planes de salud que tú estás haciendo y la articulación de nuevos servicios atienda las necesidades reales de una población. No decir, por ejemplo, queremos tener un PET porque sería bueno tener un PET. Bueno, ¿por qué quieres un PET? ¿Qué patologías vas a cubrir con ese PET? ¿Cómo es el comportamiento epidemiológico de esas patologías? ¿Cómo es el sistema costo-beneficio? ¿Dónde se están tomando los PET en la actualidad? Ya que el PET no se acaba de inventar. Y hacer un estudios reales de efectividad que basados en ese parámetro, la planeación de la salud de departamentos y municipios sería mucho más lucrativa y no atendería intereses puntuales o intereses a veces más de índole personal frente a la gestión de un proyecto que puede estar relacionado o no en la misma cuantía
sobre necesidades de la población. Entonces, esa información es vital para el establecimiento de unas rutas, que esas rutas nos aseguren de que los pacientes pasen a través del sistema sin ningún tipo de obstáculo. Y para eso están diseñadas. Ahorita vamos a ver sucintamente, porque eso es un tema apasionante, pues un tema absolutamente morado, para ver cómo debería ser. Uno estudia el sistema como debería ser o como normativamente está, y es absolutamente imposible no enamorarse del sistema, pero desde la perspectiva teórica, porque la realidad ha demostrado que en realidad aún estamos un poco lejos y que el sistema aún sigue basándose sobre un perfil economicista y aún estamos poniendo a nuestros pacientes y a sus familias en un periplo permanente entre oficina y oficina buscando la firma de una autorización que con este sistema ya no debería existir. Entonces, desde esa perspectiva, pues digamos, es doloroso. Entonces, basado obviamente en la caracterización y en las rutas, debe haber una gestión integral del riesgo de salud, que es hacer intervenciones propositivas por mejorar las condiciones de salud en una población determinada que ya es conocida, que ya sabemos de qué se enferma, ya sabemos cómo curarlo frente a las cosas que ya enferman y articular obteniendo resultados de salud, no volúmenes de servicio, porque yo puedo decir hago 20.000 consultas, pero puede que con esas 20.000 consultas no esté generando un resultado de salud adecuado. ¿Cuáles son los resultados de salud? No son número de consultas, no son número de cirugías, no son volúmenes de actividades. Es cuánta gente estoy teniendo sana, cuántos años de vida posiblemente perdidos por el impacto de una patología recuperado o evitado que se pierda, o cómo he obtenido unos resultados de salud adecuados desde esa perspectiva. Desde la perspectiva de los ambos territoriales, ámbitos territoriales, pues ya la participación local en la administración. Es claro que ahora en la pandemia los entes territoriales han gozado o han tenido unos escenarios especiales de impacto, los cuales obviamente desde alguna perspectiva han tenido la regulación y van a tener, o como cuando nombran a alguien, ¿cierto? Si han hecho bien su trabajo, que Dios y la patria los va a premiar, o si no lo han hecho bien, que ella y él los vayan a juzgar, porque necesariamente al cabo del tiempo algún día vamos a contar los muertos y cuántos de esos muertos fueron por la pandemia y cuántos fueron por la sindemia relacionada con la carencia de soporte económico adecuado para mantener la población sin hambre y con necesidades básicas satisfechas para evitar que la bomba de tiempo social hubiera estallado. No voy a hacer ningún comentario más al respecto porque prometí que no iba a decir nada político. Entonces, dentro de ese contexto, es interesante eso. Ahora ya viene el tema de las redes integrales, que es, en este tema nos vamos a expandir ahorita, sobre todo en cómo se producen las coberturas de los planes de beneficio, en donde las redes integrales de prestadores de servicios implica el asocio de las clínicas, hospitales y demás, pensando en un objetivo claro relacionado con un modelo. Esta es la primera vez en la historia que hospitales y clínicas han trabajado articuladamente por desbordamiento de su capacidad operativa. Es claro que en todos los departamentos, liderados por cada uno de los entes territoriales, en nuestro, por la Secretaría de Salud en Tolima, se ha articulado la prestación a través de la funcionabilidad de los diferentes hospitales para saber qué camas hay libre, cómo las podemos usar, cómo podemos controlar a través del club de la utilización de las camas y cómo podemos tratar de llegar a que ningún tolimense esté sin una cama de cuidado intensivo si es que en una institución del Tolima hay una cama libre. Y cada vez están aumentando las cifras en donde cada cama se vuelve obviamente un tesoro en el momento en que se llegue a necesitar. Pero es la primera vez que las instituciones están trabajando un poco más armónicamente, porque lamentablemente, y en términos de planeación de la prestación del servicio, aún se sigue pensando en la competencia y no en la colaboración. La economía competitiva que empezó con Adam Smith,
en la mano invisible del liberalismo tiene que ser reemplazada por la economía colaborativa, que es la visión de futuro, en donde todas las entidades trabajemos por un bien último, que es la salud de las personas y el evitar muertes que pudieran ser previsibles. Y obviamente en ese tránsito las entidades que tengan que trabajar por generar rentabilidad económica, pues lo harán, y las que tienen que generar rentabilidad social y ganancias o utilidades políticas también lo harán desde su perspectiva, no siendo eso un óbice para que no pueda trabajar articuladamente. Pero tradicionalmente se ha intentado más restar entre las entidades que colaborar entre las entidades. Entonces, en momentos críticos en donde a todos nos duelen nuestros muertos, es un buen momento para empezar a trabajar de una manera diferente. Entonces se predicaba dentro del modelo el funcionamiento articulado de las clínicas y hospitales bajo un eje de de una fusión o una unión en la aventura, lo que llaman los de habla anglosajona un joint venture, en donde las instituciones de salud, sean públicas o privadas, se articularon para poder trabajar mancomunadamente y desarrollar el contexto, el contexto de una prestación armónica y colaborativa, o sea, sumando esfuerzos. Obviamente, ¿cómo iría a funcionar? ¿Cómo se pagaría? Dentro del modelo establece el pago por hitos, o sea, el establecimiento de unas metas básicas y luego unos hitos puntuales frente a indicadores de cobertura o indicadores de éxito o manejo de algunas patologías. Pero digamos que este tema es uno de los temas, aunque en los teóricos del Ministerio más están trabajando, aún digamos hay ápices en las cuales le, las EPS buscan subcontratación a través de una integración vertical y una anulación del riesgo a través de un trasladado del riesgo y no un manejo del riesgo. Obviamente los que saben de aseguramiento eh, entenderán este galimatías, pero por ahora, digamos, aún no han empezado a funcionar bien las redes integrales de servicios. Y hay otras redes que son las redes integradas que también están establecidas en la ley 1438, que es como también la articulación mancomunada de las instituciones. El rol del asegurador, que una de las cosas es que si queremos que las dos entidades sean aparte, el rol del asegurador debería estar establecido como un rol independiente. Y pues una de las cosas sería prohibir la integración vertical, porque las EPS montarían sus propios prestadores para modular y generar una prestación relacionada a sus intereses de su modelo. Pero pues cuando en la ley, digamos, bloqueó la integración vertical, pues fácil, las EPS le pusieron a sus propias redes otro nombre y se acabó. Pero lo que se buscaba era que fueran diferentes para que tuvieran una independencia en una y otra función. En los modelos, en la implementación del modelo país inicialmente y en usanza del MIAS antes de la transformación a Maitena en 2019, pues el modelo inicial que se utilizó fue el de Guainía, pero el modelo Guainía también hizo crisis. Un sistema de incentivos, o sea, cómo hacer para que los trabajadores produzcan mucho más, los trabajadores del equipo de salud, pero sin que entren en la perversión de la hiperfacturación. O sea, no les pago por honorarios porque me facturan hasta la risa, pero si les pago por salarios, trabajan la mitad. No vamos a entrar en esa discusión, pero lo que busca el sistema es buscar un sistema en el cual la gente pueda disfrutar algún grado de beneficios por su desempeño o por sus logros, pero que tampoco llegue al mercantilismo que a veces vemos de los procesos por facturación de servicios. El sistema de información, algo extraño es que los cubos de información tienen que ser abiertos y tiene que haber mucha información para que los investigadores en salud obtengan y puedan lograr unos cambios sustanciales, porque con todo esto hemos logrado unas coberturas muy buenas, muy altas, casi que universales, pero a unos costos impresionantes. Siempre hay que empezar a modular los costos. Y el manejo del recurso humano, una de las cosas que traía la otra de la norma, que es claro, es que hay que tratar de que el recurso especializado llegue a la periferia del país, porque
casi toda la densidad de médicos o de profesionales especializados se está concentrando en las primeras 4 ciudades del país y las latitudes extremas van ocasionalmente especialistas, pero no están en sede de esas. La caracterización, ya vimos, el desarrollo del conocimiento de las personas dentro del tema de cómo está bajo los diferentes ejes del asegurador, que tendría que hacer un análisis de la población que está a su establecimiento o a que está relacionado con su asegurabilidad. La IPS, las personas con las que tiene contacto, el paciente y su familia, estableciendo unos planes de cuidados claros. Y el Estado, que tendría que asegurarse que tendría un sistema de salud relacionado con un plan poblacional y el establecer unas condiciones de unos planes de acciones colectivas, que ahorita vamos a ver de qué trata, que permitan mejorar los condicionantes de salud general. RIAS, que es el sistema de las rutas integrales de atención, en las que por cada una de las patologías o por cada una de las relaciones se puede establecer una ruta muy bien definida. El documento inicial hablaba de las relaciones establecidas por lactantes, menores de edad, binomios o establecimiento por grupos etarios para establecer unas necesidades y que una vez se estableciera un diagnóstico, pues girara en torno a todas esas rutas integrales de atención. El de redes integrales de servicio puede ser que no ahonden los otros porque estamos más como en la parte prestacional, en donde hay un eje central que es el prestador primario, que usualmente es el capitado, el que maneja bajo el eje de la prestación de las EPS, y aquí hay unas entidades complementarias en donde estos prestadores complementarios llevarían a atender todo aquello que no está dentro del eje de las RIAs y que no está relacionado desde la parte de comunidad, de atención mínima o básica de salud, de los centros de la salud o de las IPS de baja complejidad, de las de mediana complejidad, estando casi siempre en lo complementario, en lo de alta complejidad, digamos, o en la punta del ápice de esta pirámide diagonal como la alta complejidad. Recordemos claramente que el establecimiento de los parámetros de complejidad del sistema siempre están relacionados con el sistema de habilitación en donde hay baja, mediana y alta complejidad, si hablamos en términos de complejidad. Si hablamos en términos, por allá una resolución de 3039, si mal no recuerdo, por allá en 1990 se decía que hablábamos de unidades locales, unidades regionales y hospitales universitarios. Luego se habló de hospitales de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel. Y entre los de tercer nivel se hablaba de los hospitales universitarios que tenían que tener la condición de ser hospitales de tercer nivel y tener generación de conocimiento, lo cual implicaba tener relaciones con la academia, tipo conexiones con la universidad, que es la denominación de universitario, generar investigación, generar conocimiento. Si ustedes miran, el cuarto nivel no existe, normativamente no existe. Entonces, si uno dice que va a convertir en cuarto nivel algo, pues lo va a desaparecer. Cuarto nivel fue una mal definición que alguna vez utilizado, sobre todo en los aseguradores, en los GPS, para ponerle alguna denominación a las actividades de alto costo, o por ponerle una denominación a las instituciones que hacían actividades de alto costo para ellos poderlas distinguir dentro de sus sistemas. Ahora, entonces ya entramos en el punto de los planes de beneficios. Plan de beneficios, tenemos un plan que es el plan obligatorio de salud. Entonces, el tema es que los planes obligatorios, ¿qué significa la parte obligatoria? Si obligatorio es que hay algún grado de coerción o de supervisión o de adherencia a lo que debería ser, porque si no, pues serían planes de servicio de engaño. Entonces, en ese contexto que se define, siendo el POS la línea base, o sea, lo mínimo que se puede atender, aunque se debe atender por los derechos que debe tener ahí.
Entonces el POS está definido como un conjunto de actividades, procedimientos, intervenciones, medicamentos, insumos y demás recursos necesarios para su exitosa prestación, que las EPS están obligadas a garantizar a sus afiliados para satisfacer sus necesidades de salud. Entonces, en nuestro sistema el plan es un plan explícito, pero toda la tendencia ha tratado de llevarlo a un plan implícito. ¿Qué significa un plan explícito? Tenemos un listado de actividades que son POS, que están autorizadas, distintamente de su diagnóstico, porque sencillamente se consulta el listado y dice, este es POS. Eh, Países como Chile tienen lo que se llama un plan implícito. Entonces, ellos tienen un listado de enfermedades, tienen 83 enfermedades en las cuales el Estado da cobertura de esas 83 enfermedades, y esa cobertura, una vez se diagnostica una de esas enfermedades, por decir cáncer gástrico, cubre desde lo más básico, como sería la tableta milagrosa de acetaminofén que formula para todo, hasta la quimio, la radio, la cirugía más compleja. Porque el diagnóstico está incluido y no el listado de actividades. Entonces, es implícito cuando solamente está el diagnóstico y todo lo que necesita ese diagnóstico estaría relacionado. Entonces, hay implícitos y explícitos, y hay explícitos que son explícitos positivos o hay explícitos que son explícitos negativos. ¿Qué es un explícito positivo y qué es un explícito negativo? Un explícito positivo es cuando dice las cosas a las que tienen derecho. Y un explícito negativo es donde dice tú tienes derecho a todo menos, y tienes un listado de las cosas a las que no tienes derecho. Resulta que nuestro post tiene, es explícito, pero tiene un listado de las que tienen derecho y tiene un listado de las que no tienen derecho, que son llamadas excluidas. Y hay algunas que no están ni en el listado de las que tienen derecho, ni en las que no, en las que han sido excluidas, que son los listados de los no POS en realidad, o no incluidos en el POS, pero tampoco excluidos. Entonces, digamos que entre comillas son tres listados. Ahora, estamos haciendo tránsito entre un explícito o un implícito parcial, en donde, por ejemplo, hay tecnologías en salud que están aprobadas sí, solo si el diagnóstico es tal. Eso hace que nuestro sistema de plan de beneficios sea de los más complicados del mundo, porque tiene más reglas, como decían los ancianos, más reglas que un tuti para poder hacer la definición. Pero si les preguntan cómo es el post nuestro, por ahora sigue siendo explícito. Está basado en la última actualización del post, fue con la resolución 2481 del 2020, que usualmente por norma y por ley y por ministerio de una famosa sentencia que fue la 780, si mal no recuerdo, dijo hay que unificar el post. Creo que el ministerio, el decreto o el ministerio de la sentencia lo que decía era que había que crear un solo post, pero en la interpretación que se dio era que había que unificar el post en una sola norma, porque antes existía una resolución para el contributivo y una resolución para el subsidiado. Entonces sí, lo ubicaron en una sola norma, pues siguieron separando subsidiado de contributivo. Entonces digamos que algo pasó allí, pero igual están actualizados, habiendo unas diferencias ya cada vez menores entre los dos sistemas, incluso en patologías de alto costo o de cáncer, siendo incluso más garantista por no tener ningún tipo de limitación de semanas y la del subsidiado versus la del contributivo. Ahora ya propiamente en planes, que se encuentra en planes, se encuentra que hay unos planes que están relacionados a todas las actividades que tiene que hacer el Estado con ocasión de la posibilidad de contener notas que enfermen a la gente o que sean generales. Entonces, el plan de acciones colectivas que involucra actividades sobre todo de promoción de la salud y prevención de la enfermedad que sean a título más bien educativo y masivos, o de intervenciones tipo fumigaciones, si es que tengo mucho Aedes aegypti para como vector de dengue, etcétera.
son actividades que están relacionadas incluso con el saneamiento básico que se hablaba en los tiempos pretéritos. Esa está en cabeza del Estado, solamente el Estado la contrata principalmente con ejecutores relacionados a la red pública y buscando obviamente pues la aplicación y el desarrollo de condiciones más saludables de salud. Obviamente, si uno ve, la gran parte del fenómeno de salud está relacionado con muchos elementos que tienen que ver como determinantes de salud que no necesariamente son salud. Me explico, agua potable, condiciones de higiene básica, recolección de basuras, procesamiento de, de alimentos, etc. Ahora, ya en esa misma línea, ya son, no solamente abarcando el plan de prevención y promoción, ya empieza el POST, y el POST tiene actividades que también están dirigidas a promoción y prevención, y también aparte que están relacionadas con el tratamiento de la enfermedad propiamente. Pues, en la escala, digamos, de la clasificación internacional de la prevención. Entonces, la prevención tendría como prevención primaria, la relacionada con evitar que la gente se enfermara. Prevención secundaria como una vez se enferme la gente, evitar que la persona tenga un desarrollo de complicaciones. Tercero, prevención terciaria de que si se enfermó y se complicó, pueda ser rehabilitada. Y prevención cuaternaria como la posibilidad de que esa rehabilitación haga que la persona se pueda reinyectar hacia la sociedad. Entonces, digamos, en ese mismo elemento van desde la atención inicial de urgencias o atención de urgencias, porque acordémonos que antes de la ley 1751, que era o conocida como ley estatutaria, y la ley de plan de gobierno o ley de desarrollo, que fue la 1753 del 2015, se dieron unas definiciones diferentes a la atención de urgencias. Se quitó el término inicial. Entonces se supone que para una atención de urgencias, entendida como urgencia algo que es emergente para la salud y para la preservación de la función de un paciente, no es menester hacer ningún tipo de autorización ni nada, sino conservar solamente la línea de reporte. Pero a pesar de eso, muchas entidades siguen pidiendo o exigiendo autorizaciones para una ejecución y eso hace que a veces se produzcan en el sistema condiciones insanas como es el hecho de casi que inducir retiros voluntarios o mandar pacientes en código primario entre una entidad a otra porque es la forma de presionar para que lleguen a una partecita de la red general en ausencia de una integración de las instituciones para que caiga en la institución en donde hay contrato con la EPS, porque si no hay contrato con la EPS, pues necesariamente no se puede, no se puede, digamos, prestar el servicio porque después va a ser producto de una glosa, de una evolución en la mayoría de los casos. El pozo obviamente conserva una estructura y una gran cantidad de condiciones en las que explícitamente se dice que tiene cobertura, asimismo como hay unas que están excluidas en donde dice esto no será autorizado y está establecida las reglas por las cuales se excluyen, y hay unas que no están mencionadas ni en un lado ni en el otro. Entonces, el subsidiado tiene su propio listado positivo, el contributivo también tiene su propio listado positivo y hay una lista que está relacionada en excluidos que han sido estudiados y han dicho esto, no, tratamientos de fertilidad, tratamientos curas de sueño, tratamientos estéticos, etcétera, pañales, qué sé yo, pero que usualmente por vía la atención de una tutela terminan siendo autorizados y cargados en el sistema. Y hay otros que sin ser lo uno y sin ser lo otro, como son los no incluidos, para ellos existen otros sistemas en especial. Y esos sistemas están relacionados con obviamente el MIPRES, que todos sabemos que ya se maneja en línea,
o los anteriores CTCs o solicitudes que estaban relacionadas con los comités que hacían esa evaluación. Ahora, el POS, digamos que debe asegurar, y alguna vez hace poco o hace bastante, porque eso rota, alguien escribió algo de que el SOAT, por ejemplo, tendría que desaparecer porque el SOAT no tiene ninguna cobertura o ningún beneficio adicional que pudiera dar diferente al POS, que todo está en el POS y eso es absolutamente cierto. Todo lo que es la atención de trauma estaría en el POS, pero en unos términos de oportunidad completamente diferentes y genera un sistema que llama un sistema redundante bien seguro, porque si el POS funcionara completamente bien, seguramente nada más fuera necesario. Ahora bien, en los temas del sistema redundante se estableció claramente que ninguna EPS va a autorizar ningún servicio existiendo una cobertura específica como el plan, como la relacionada con el software. Entonces, digamos que esa zona gris ya fue disipada en favor de que si existe un accidente en una vía pública que involucre un vehículo automotor, esté o no esté asegurado, debe ser cargado al seguro que corresponda de accidentes de tránsito. De la misma manera hay unos planes complementarios que son unos también llamadas como pólizas, hay pólizas de hospitalización, hay planes de medicinas prepagadas y demás, que permite acceder a unos sistemas de salud que en realidad tienen nicho comercial desde la perspectiva de que el post funcione mal, porque si el post funcionara bien, pues serían completamente innecesarios. Entonces, desde esa perspectiva, digamos, como que ocurre o se relacionan precisamente es con eso. El SOAT, como digamos, como un plan de beneficios, primero no tiene limitaciones del pozo, o sea, es más un plan implícito, porque en realidad no tiene ningún tipo de limitación, pero sí tiene unos campos de acción, unas líneas que ya vamos a ver de qué se trata, y está relacionada con un accidente de tránsito, el cual en el Ministerio del Decreto 056 del 2015 está definido como cualquier lesión que tenga una persona que sea en vía pública y que involucre un vehículo. El vehículo debe cumplir las condiciones de, del Código Industrial, donde dice que un vehículo automotor se entiende aquel que tiene un dispositivo o motor que le genere una autonomía en especial. O sea, un carro tirado por tracción animal no es un vehículo, o una bicicleta no es un vehículo. Y lo digo porque muchas veces llegan los pacientes remitidos y dicen, no, es que estaba, estaba montando en bicicleta y nos lo trajo una patrulla diciendo que era un accidente de tránsito y el policía, en su conocimiento, en su real saber y entender, pretende decir que es un accidente de tránsito. En eso está completamente claro que si en el accidente solamente tuvo que ver en la bicicleta, pero no tuvo que ver ningún vehículo automotor, no se puede englobar dentro de ese contexto. Entonces, es implícito porque está relacionado a la causa, no al diagnóstico. ¿Cuál es la causa? El accidente. ¿Cuáles son los servicios que están a cargo o que deben ser enfocados o estar con relación al SOAT? Entonces, primero la atención inicial de urgencias y atención de urgencias. Como puede ver, engloba los dos conceptos, la atención inicial y la atención de urgencias. La atención ambulatoria intramural, atención con internación, suministro de dispositivos médicos, material médico, quirúrgico, osteosíntesis, ortesis y prótesis. Suministro de medicamentos, no está limitado a los registrados del POS. Tratamiento y procedimientos quirúrgicos, traslado asistencial de pacientes. Este traslado asistencial de pacientes en el SOA cubre el transporte primario, que es del sitio del accidente a las clínicas, y el interinstitucional, dado la necesidad de remisiones. Es claro que el de las clínicas a la casa, salvo unas condiciones de necesidad muy puntuales,
casi nunca y casi nunca estaba configurado o estaba cubierto, ¿de acuerdo? Servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico, rehabilitación física y rehabilitación mental. Por este último elemento, de rehabilitación mental, pues es, digamos, complicado porque casi nunca, digamos, entra a interactuar. Y una de las cosas que un accidente de tránsito genera como elemento central de parte de sus consecuencias es un estrés postraumático relacionado con las condiciones en las que se presentó el accidente de tránsito. El otro elemento es la prestación de servicios con cargo a las GDLs, que no tiene limitaciones. Es un plan también que es implícito, pero relacionado con las causas también. Que sea accidente de trabajo. El accidente de trabajo está definido como toda aquella contingencia médica relacionada o emergente con ocasión o por el trabajo, que obviamente genera unas condiciones en las que debe haber un parámetro de asegurabilidad y debe haber un, como requisito sine qua non para activar todo el sistema de prestación de servicios relacionado con ellos, que haya un reporte de accidente de trabajo que termina siendo uno de los elementos complicados administrativamente porque muchas veces el patrono piensa que si emite el reporte va a generar algún tipo de responsabilidad personal o responsabilidad de la institución frente a algún tipo de circunstancia y no tiene nada que ver, pero usualmente manejan una información que no es la real. Y después cuando van a hacer la calificación y la confrontación, terminan a él diciendo, no, es que esto no es un accidente de trabajo, porque el patrono dijo que él ya había salido de trabajo, que no sabía qué hacía por allá, pues con todas las excusas que a veces puede manejar la gente para evitar de que le endilguen una responsabilidad hacia la empresa. Entonces termina generándose hay una dificultad, el paciente ya ha iniciado un proceso de atención, vas tú a pedir autorización a la otra línea, como sería la línea del POS a través de autorizaciones por EPS, y la EPS te va a decir, no, eso ya es accidente de trabajo, está tipificado como accidente de trabajo, y a pesar de que el mismo sistema establece las reglas de colisión de calificación en la cual el decreto 1295 de 1994 establecía que el sistema de atención tenía que ser con cargo a la EPS y que si se lograba probar que era un accidente de trabajo y había una calificación o había un conflicto entre las calificaciones, posteriormente tendría que ser recobrado a la respectiva basada en la relación. Este tema en el cual obviamente es anacrónico el 1295 por el hecho de ser del 94, pero es que en esa época no se había establecido la regla clara de que las ARLs tuvieran redes propias de IPS. Hoy las tienen y casi que es mucho más ágil la prestación a través de la red de ARL que contra la red de la EPS. Entonces, obviamente, ese es uno de los elementos. Y el otro es la enfermedad profesional, que la enfermedad profesional establece un concepto de jurídicamente llamado números cláusulas, o sea, lo que está escrito en la norma únicamente, y es que son enfermedades profesionales las que dice el listado del decreto que son enfermedades profesionales. Si una enfermedad no está ahí, así le parezca a uno que es profesional, no, si no está en el listado de las enfermedades reconocidas como profesionales, no se considera enfermedad profesional. Entonces ahí cobra tanto en accidente de trabajo como enfermedad profesional vital importancia en la calificación de tales condiciones. Hay unos planes complementarios que son las coberturas asistenciales relacionadas con servicios de salud que son contratados y financiados en su totalidad por el afiliado. O sea, el afiliado es el que paga un importe adicional, un contrato para que le presten los servicios. O las empresas que lo establezcan con recursos distintos a las cotizaciones obligatorias. O sea, eso no tiene nada que ver con el POS
o el subsidio de la cotización en caso de ser un posto fijo. Entonces es algo, un contrato que va de mi bolsillo para poder acceder a un sistema de salud con unas condiciones de acceso o unas condiciones de eficiencia diferentes. Digamos que hasta ahí serían las condiciones. Quisiera adicionar dos elementos. Hay un elemento es que en los planes de beneficio, planes complementarios, en referente al SOA hay unas áreas, digamos, que se pueden llamar zonas grises, pero hay que tenerlas en cuenta. Una de esas zonas grises es que si una persona llega a tener un accidente de tránsito y a la vez tener un plan complementario, la persona puede escoger que lo atiendan en una institución que pertenezca a la red del plan complementario, pero esa institución, por el principio de universalidad que existe de la atención del SOA, del cual no hay hasta el momento reglamentación de que exista contrato, sino aplica por un sistema que es legal y reglamentario, eh, está obligada a atender con cargo a la póliza SOA los primeros 800 salarios diarios mínimos legales vigentes. De ahí en adelante puede seguir siendo atendido contra su medicina prepagada. Entonces eso da un valor preferente de que toda circunstancia que involucre un vehículo no es optativo decir que se va por un sistema diferente si existió la consecuencia relacionada con un vehículo. Esto es importante saberlo porque mucha gente a veces trata de decir, porque no tenía el vehículo asegurado por alguna circunstancia, de decir que en realidad no era un accidente de tránsito. Y en realidad en ese caso no aplica el contexto porque necesariamente va a ser. El otro tema, si es lesivo y es absolutamente delictual, que es el hacer lo contrario, hacer cosas que no son accidentes de tránsito, hacerlas parecer accidentes de tránsito, en donde la ley misma ha establecido que más allá de la verificación de los hechos y de la declaración juramentada de las personas diciendo si fue un accidente de tránsito o de las noticias crímenes, sería el documento de reporte por la policía, policía judicial, croquis o inicio de proceso de fiscalía, para poder saber que fue un accidente de tránsito o que ha sido tipificado o denunciado como tal. Pero la norma dice que quien debe certificar es el médico tratante. Uno dice, oye, pero qué absurdo poner a un médico a certificar una atención en la cual obviamente no estuvo presente para saber que estuvo involucrado un vehículo, que fue en vía pública y demás. Pero el espíritu de la norma lo que trata es de determinar que alguien técnicamente diga si pudo haber sido o no pudo haber sido en un accidente relacionado con un vehículo. Casos se han visto de paciente que ingresa siendo acompañante o parrillero de un motociclista cuya paciente ni siquiera podía, al parecer, deambular, tenía 80 años y tiene una fractura simétrica de las tibias, o sea, las fracturas simétricas están más relacionadas con escaleras y por el post no ser tan eficiente, entonces intenta a través del SOAT y se prestan los papeles del SOAT y colocan la moto del vecino y muchas otras cosas que en términos reales, por no ser en términos calientes o muy ágiles, la determinación de las aseguradoras de la no asegurabilidad de ese evento por alguna circunstancia de intento de fraude, lo vienen a reportar y a no pagar 3 o 4 meses después cuando ya no hay ninguna forma de encontrar a nadie, ni al paciente, ni a la familia, dan un teléfono falso y ya el paciente quedó operado y quedaron contra los recursos del sistema, quedaron contra los PIG de las diferentes clínicas. Entonces ahí en donde se debe apilar mucho o tener, digamos, especial atención. De la misma manera hay otras sistemas redundantes y sistemas redundantes que una persona o un mensajero, por ejemplo, va en una moto y al ir en una moto se cae
y tiene un accidente, pero es mensajero. Entonces hay coexistencia de los elementos relacionados con el accidente de tránsito y tiene una cobertura de 800 salarios mínimos. La ley misma establecía que los primeros 500 salarios mínimos iba contra la aseguradora, los 300 iba contra el FOSIGA en su momento. El decreto ley 019 del 2012 dijo que los pague toda la aseguradora y que la aseguradora haga el proceso contra el FOSIGA o IADRES, como sea, pues son 800 salarios mínimos, pero una vez agotada la cobertura de 800 salarios mínimos, tendría que entrar a concurrir la segunda línea de pago. Al respecto de una pregunta en el chat. ¿Me lo puedes leer? Dice, si se tiene un accidente de tránsito no siendo accidente laboral, ¿esa incapacidad la paga la EPS? ¿En qué porcentaje si el accidentado es empleado? Muy bien. La pregunta es interesante, pero es muy clara. O sea, uno puede tener un accidente de tránsito en dos elementos. O sea, uno con una cobertura que se ha denominado accidente de tránsito relacionado con cobertura laboral y otro que está relacionado como enfermedad general. Siendo accidente, pero se denominaría enfermedad o circunstancia general. Si el accidente no tenía ARL, la cobertura aplica a las coberturas que la EPS ha calificado como prestaciones económicas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que los primeros 3 días de esa incapacidad deberán ser cubiertos con cargo al empleador, ni siquiera se da tránsito. Ya desde el cuarto día en adelante y hasta los días en que se haya dado la incapacidad, serán cubiertos por la EPS. La EPS le paga al trabajador 2/3 de la asignación correspondiente del trabajador hasta el nivel de los 180 días. Por encima de los 180 días cubre el 50%. Ahora, y hay pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional relacionados con el mínimo vital. ¿Qué significa el mínimo vital? Que el trabajador puede hacer descuentos de esas incapacidades. Estoy haciendo referencia al 67% desde el cuarto día hasta 180 días, o de los primeros 3 días, o del 50% después de los 180 días, sí, solo si el excedente después de aplicar el descuento le da por encima del salario mínimo. Si es por debajo, si queda por debajo del salario mínimo de un trabajo de tiempo completo, no se podrán hacer descuentos y tendrá que pagarse el mínimo vital. Y en caso contrario, obviamente estaría siendo perseguido por autoridad laboral, en cuyo caso es un riesgo que lo va a perder el patrón. Ahora, si fue un accidente que fue conjugado entre accidente de tránsito y accidente laboral, las coberturas laborales son la incapacidad es pagada por la ARL al 100% desde el primer día. No sé si quedó resuelta la pregunta. Si no, pues con mucho gusto en la siguiente pueden volverla a formular. Ahora, una vez se superan los 180, se superan los 800 salarios mínimos, entonces ahí aplica. Si fue laboral, la ARL seguirá, pero tendrá que tenerse el documento de reporte de accidente y la calificación como accidente de trabajo. Si no, es porque fue mi vehículo particular, no tiene nada que ver con el trabajo, no tiene nada que ver con comisiones determinadas por el patrón, pues en cuyo caso tendría de origen general, y en ese caso quien tiene que cubrir la pensión por encima de los 800 salarios mínimos es la respectiva EPS, o si la persona tiene régimen y tiene un plan complementario y desea que parte de la pensión sea ejecutada contra esta póliza bajo unas condiciones, digamos, de oportunidad y calidad diferentes, así puede hacerlo. Del mismo modo, digamos, las coberturas y uno de los grandes líos que experimentamos en las instituciones donde prestamos a pacientes de accidentes de tránsito son los saltos o las patologías emergentes relacionadas con enfermedades, digamos, llamadas de enfermedad general. O sea, el paciente que
se accidenta, tiene un trauma craneoencefálico y que con ocasión de los exámenes realizados para su trauma craneoencefálico le descubren que tiene un tumor. Es claro que el tumor no va a ser cubierto y muchas de esas veces, digamos, el traslado de cobertura por el hecho de ser una remisión proveniente de un trauma no le dan la celeridad a veces que corresponde. Entonces, desde esa perspectiva, digamos, es uno de los sistemas que hace o engendra uno de los vicios que tiene nuestro sistema general de salud, que es la segmentación. La segmentación es una de las cosas que evita que la calidad de los servicios de salud sea adecuada porque se atomiza y no se genera una prestación lineal que lleve a que se pueda llegar a una salud adecuada. Del mismo modo, pues en los términos de complementariedad, asegurabilidad, hay sistemas de asegurabilidad que no necesariamente son las pólizas tan costosas de hospitalización, como tampoco lo son las medicinas prepagadas, pero que tienen una gran importancia y que la gente que, por ejemplo, concurre en nuestra clínica ha sido beneficiaria de ellas, que son las pólizas de seguros estudiantiles para los niños. La verdad, esas pólizas tienen una cobertura pequeña, pero usualmente muy útil y que aseguraba que niños que de pronto no tenían la posibilidad de ser atendidos rápidamente a través de sus líneas base de voz han podido ser atendidos y que en atención a ello hemos ajustado mucho los sistemas de costos para poder generar resolutividad, porque una de las cosas es que uno debe tratar de generar resultados en salud y no solamente facturación a paciente. Entonces, la idea es que contra el plan que tienen los niños podamos enviarlos a su casa y de ser posible curados completamente. Eh, no sé, hasta aquí, digamos, esta fase. Me gustaría saber si tienen algunas preguntas o algo más y la verdad estoy muy agradado de que hayan decidido compartir con nosotros en este rato. La mecánica sigue ahorita es el examen. Vale. Las pólizas estudiantiles se pueden efectuar para accidentes fuera del ámbito escolar. Sí, la póliza tiene, primero, pues toda póliza hay que leer la letra menuda, pero tiene una cobertura que es general para el menor. No necesariamente involucra o está ligado únicamente al sitio escolar o al sitio de la institución. Y hemos atendido a muchos niños que tienen la póliza de accidentes escolares y los cubre desde que esté cubierta, que la póliza tenga efectividad certificada y que haya, por ejemplo, si caen en los parques, si caen en actividades, pues obviamente se puede utilizar y usualmente no tenemos ningún inconveniente, incluso en accidentes hogareños, si no existe la exclusión de la póliza directamente. Hay veces hay exclusiones en la póliza porque usualmente esto lo regulan es más como las asociaciones de padres de familias de cada colegio y a veces por disminuir los costos 1.000 o 2.000 pesos de una póliza que ya en sí es económica, les quitan la posibilidad de que sea accidente general. Pero muchas son en accidentes generales, son unas pólizas de verdad económicas. Es decir, verdad, nosotros somos muy agradecidos con estas pólizas y apreciamos mucho porque una de las circunstancias que dentro de las políticas de la clínica está en que ningún niño que llegue a nuestra institución eh, deberá irse sin ser atendido, exista o no exista en línea de pago y es más por filosofía de, por un lado de responsabilidad social empresarial, pero también es por retribución a la vida. ¿Hay otra pregunta? La están escribiendo Ah, en este bueno, momento. perfecto. Me da tiempo un sorbo de agua.
No sé si haya más preguntas. Si no, entonces nos venimos al examen. Ya. Entonces, los accidentes de trabajo, ¿cómo se debe hacer para dar cierre de las mismas? ¿O se debe pedir cita por calificación laboral para el respectivo cierre de historia? Sí, mira, cuando hay un accidente de trabajo o una enfermedad general en la cual ya se cierra el caso, y cerrar el caso significa que las atenciones médicas que estaban orientadas a mitigar el impacto que había ocasionado eso sobre la humanidad de una persona, ya ha llevado a que el médico diga, no hay más atenciones contra ese cargo. O sea, ya entramos en un punto en donde ya no es necesario o hacer más cirugías o hacer más controles. Entonces, cuando se cierra el caso tiene que ser cerrado en primera instancia por el médico tratante. ¿Quién es calificado como médico tratante? El médico tratante es el ortopedista, neurocirujano, cirujano que esté liderando el proceso de atención en sede del paciente. Entonces, si fue una fractura, será el médico, si tiene un asunto relacionado ya con un dolor crónico, el algólogo, o si es un asunto de recuperación de fisioterapia relacionado con lesiones en la funcionalidad del paciente, el fisiatra, tiene que hacer una evaluación y un cierre. Usualmente ahí es donde hay el problema porque mientras el caso no se cierra, no se califica por cuenta del primer calificador que es la ARL. En esencia, si usted revisa las normas, dicen que el primer calificador de origen siempre es la IPS, pero de calificación de pérdida de capacidad laboral siempre va a ser la ARL. Entonces la ARL es la que, analizando todo el caso, tiene que establecer el porcentaje de capacidad de trabajo perdida, siendo que si este es menor del 5% no va a lugar a ningún tipo de erogación por parte de ellos, y es del 5 al 50% tendrá derecho a una indemnización, y si es superior al 50%, una pensión por invalidez, y si es superior al 68%, entonces hay unos puntos más o una pensión un poco más alta por necesitar ayuda entre lo más básico. Pero para llegar a ese punto se necesita el cierre. ¿Cuál es uno de los problemas con los pacientes de ARL? El paciente de ARL usualmente busca una ganancia secundaria, lo cual pretende de que el paciente se alarguen y se alarguen las incapacidades. Y uno de los problemas que tenemos que hay en todas las instituciones de salud es el choque entre las IPS y las ARLs, porque el paciente insiste y persiste para que le den incapacidades para disfrutar del salario por cuenta de la ARL de manera determinada, prolongada. Y uno de los temas es que es claro que las incapacidades hacen parte de un plan terapéutico, lo cual quiere decir que son emitidas cuando el médico considera que como parte de su recuperación es necesario que el paciente esté alejado de su oficio o en unas situaciones especiales de descanso. Pero normalmente quien debe hacer el cierre de la historia es el médico tratante, y una vez el cierre de la historia reporta a la ARL que ya está cerrado el tratamiento del caso relacionado con un accidente, es la ARL la que tiene que hacer la calificación. Muy bien, tenemos otra pregunta. Dice: doctor, una persona es golpeada en su sitio de trabajo por un auto, pero el auto no tiene documentos y se fuga. Solicitamos autorización a la ARL, pero ellos nos dieron autorización diciendo que debe ser por SOATS. Claro, si el vehículo es un vehículo automotor y está en vía pública, así se haya volado, sea vehículo fantasma, lo que sea, se debe cargar a la atención a cargo del SOAT. Y si no tiene póliza, pues obviamente tiene que ser a cargo del ADRES, aunque hay una nueva norma que fue suspendida temporalmente, en el que decía que todas las atenciones de los accidentes de tránsito en donde involucra un vehículo no identificado con póliza vencida tenían que ser con cargo
a la EPS y que la EPS le cobraría al ADRES por unos mecanismos que estaban como pendientes de articularse o pendientes de definirse. En ese orden de ideas, ese sistema no ha sido, haber sido pulido, pues no entra en funcionamiento. Pero desde que haya un vehículo involucrado, la atención preferente debe ser con cargo al SOAT. Así el vehículo haya golpeado, haya huido, sea vehículo no identificado, sea vehículo sin papeles, deberá agotarse primero los 800 salarios mínimos diarios vigentes en la atención y posterior a ello cubriría la ARL. ¿Qué hacemos con esto en estos momentos respecto? Bueno, si el paciente, si la atención ya fue hecha y la ARL emitió esa autorización diciendo que primero debe pasar por el SOAT, hay que hacer la facturación al SOAT y se debe hacer una declaración de parte del trabajador o de parte del patrono en donde se establezca que un vehículo y las circunstancias de denuncia de cómo fueron el atropellamiento y la huida, y con este documento se le da curso a la atención con cargo a SOA y se le factura al ADRES como vehículo fantasma no determinado. Muy bien, no sé si hay más preguntas. Si un trabajador tiene una enfermedad como por ejemplo espondilitis anquilosante y retoma el inicio de la profesión como la odontología, pero esta empieza a impedir el inicio de la profesión y está con el Estado, si esta produce incapacidad laboral, se maneja por ARL o EPS. Mira, si la enfermedad que está dando la mayor carga de la incapacidad, en este caso es una enfermedad degenerativa como una artritis o alguna alteración que sea de origen degenerativo relacionada con su propia carga genética y no con su carga de enfermedad, deberá ser, con su carga laboral, deberá ser atendido con cargo a la EPS, tanto las prestaciones asistenciales como las prestaciones económicas. Diferente de si una persona, porque en eso sí ha habido fallos y ha habido conceptos de que si una persona tiene una condición médica de base, pero esta es exacerbada de circunstancias técnicas determinables por las condiciones laborales, o sea que hayan coexistencia de noches, en el caso en la ARL tendría que responder solidariamente. Pero si en el caso que está planteando la pregunta está relacionado con que hay una enfermedad degenerativa de base cuya causa no está relacionada directamente con el trabajo, necesariamente deberá ir a la EPS, así sea con condiciones claras de que está haciendo una limitación en su trabajo, pero en cuyo caso la EPS tendría que calificar la pérdida de capacidad laboral, y acordémonos que la EPS también puede hacer incapacidades relacionadas con pérdida de capacidad laboral asociadas a incapacidades una vez superan los 180 días. Empieza el estudio para poder determinar si eso no es relacionado con cargo al fondo de pensiones a través del cual se debe dar el traslado del expediente desde la EPS. ¿Una otra pregunta? Bueno, muy bien. De verdad, muchas gracias. Me dicen que ahorita vamos ya para el examen. Listo, entonces, por mi parte, muchas gracias. Aquí en la clínica estamos a su servicio. Nuestra función, obviamente, más allá de atender pacientes, es tratar de tener unas vías de comunicación y unas vías de conexión con todas las instituciones que nos apoyan y expresarles nuestra gratitud por toda la solidaridad que todos han tenido en estas épocas de pandemia y cuidarnos en estos momentos porque aún la crisis no ha pasado. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta más, entonces mientras contestan el test, el doctor nos va a dar respuesta a la pregunta que tenemos a través del chat. Vale, leo la pregunta. La pregunta dice, espera que no se nos salga. Una persona que está en una moto en un semáforo
pasa un carro y le pisa el pie, el paciente es atendido o por accidente de tránsito o el manejo va a dirección, bueno, ¿quién debe cubrir la atención? ¿El SOAT de la moto o el del vehículo fantasma? Bueno, si la persona está montada en la moto y está en un semáforo, significa que está en vía pública y que está como ocupante de un vehículo. Pasa otro vehículo y le genera una lesión, ahí aplica el concepto de concurrencia de vehículos. O sea, así los dos vehículos no se hayan tocado, implica que el otro vehículo causó un daño, pero él estaba de ocupante de otro vehículo. En ese caso, la norma establece que cuando hay una situación relacionada con dos vehículos, cada uno de los vehículos, la póliza de cada uno de los vehículos debe atender los pacientes que estén ocupados dentro de su vehículo, indistintamente de si haya habido o no haya habido colisión, porque eso no es un requisito. Entonces, en ese caso, al ser ocupante de la moto, primero debe ser atendido con cargo al accidente de tránsito, o sea, a la cobertura SOA, y tiene que ser cubierto por el vehículo del cual es ocupante, o sea, la moto, indistintamente de que el otro la haya pisado. Diferente a si la persona está parada en el semáforo de pie en la calzada y viene el vehículo, en donde es absolutamente claro que debe cubrirlo el vehículo fantasma denominado, y si no hay vehículo, si el vehículo no es identificado, pues ir en contra del ADRES, determinando las circunstancias de denuncia de un vehículo que la lesionó y huyó. Pero es importante esclarecer que para que haya concurrencia de vehículos no debe haber daño a los vehículos, no necesariamente ni siquiera tocarse, pero si ya hay una lesión con ocasión de estar en vía pública y de haber un vehículo, al menos un vehículo involucrado, en este caso la moto, iría contra el accidente de tránsito con la policía de la moto. Doctor, creo que ya ha sido retroalimentación de las preguntas. Les vamos a compartir el test para que el doctor retroalimente las preguntas que ya hemos trabajado en la sesión de hoy. Bueno, muy bien. La primera pregunta correspondiente es el plan de beneficios. Muy bien. La primera pregunta correspondía a si el plan de beneficios del Sistema General de Seguridad Social en Colombia es explícito. Es explícito, claramente. Tuvimos 28 personas que tuvieron acierto versus 12 que de pronto no. Segunda pregunta. Entonces dice, los regímenes de afiliación al sistema son régimen contributivo, excepción y subsidiado, régimen subsidiado y contributivo, régimen contributivo subsidiado vinculado, el vinculado no existe, fue una figura que también fue una denominación transitoria. La respuesta correcta es B, régimen contributivo y subsidiado, donde 27 personas tuvieron la pregunta adecuada, la respuesta adecuada. Pregunta número 3. Dice 3. Dice, las coberturas asistenciales relacionadas con servicios de salud serán contratadas o financiadas en su totalidad por el afiliado. Es claro que son los planes voluntarios, en donde sería el AM, y en esta quedaron 17 personas. Ese texto fue textual de una de las diapositivas. Muy bien. Y la cuarta pregunta dice, los niveles de complejidad son mediana, baja, mediana y alta complejidad. Perfecto. Era la C y en esta sí tuvimos una apabullante respuesta positiva de 32 afirmativas a la que era correcta. La última pregunta dice, ¿el plan de beneficios de la ARL es explícito o es implícito? Es implícito y 33 personas, 40 en este momento y cambiando, tuvieron ese acierto. ¿No? Muy bien, pues, no sé, ya me pareció muy bien, muchas gracias y pues fue un placer haber compartido este rato con ustedes.
Doctor, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio, por apoyar esta iniciativa de Clínicas Utrama. De hecho, más que por apoyarla, por comentarla, porque les cuento que el doctor es el autor intelectual de este programa de formación continua y está impulsando que la Clínica de Utrama sea reconocida por aportarle a la comunidad y a la región un poco más que servicios en salud. Entonces, en este momento vamos a cerrar, vamos a dar final a esta conferencia. Les agradecemos a todos nuevamente por confiar en Clínicas de Trauma, a todas las personas que han estado conectados con nosotros. Recuerden que el viernes tenemos un tema súper interesante porque vamos a hablar acerca de indicadores, los indicadores que se aplican en diferentes contextos en este sistema de salud, y vamos a tratar de que sea un cierre de conferencias que les permita a ustedes tener habilidades o unas competencias adicionales una vez terminen esta formación. El viernes, cuando terminemos la formación de indicadores, ustedes van a poder descargar un certificado con el número de horas que se participó en este primer módulo de gestión administrativa en salud, de la que esperamos tener una réplica en los siguientes meses. Muchas gracias a todos y nos vemos nuevamente el día viernes.